Te doy la bienvenida a esta entrevista realizada en el marco de la Cátedra de Inteligencia Energética en la Universidad del Atlántico Medio. Me llamo Lourdes Repiso Portillo, soy responsable de comunicación de esta cátedra prácticamente recién nacida, nació en junio del año 2022, con el apoyo de una veintena de entidades, universidades y empresas de uno y otro lado del Atlántico. Se suman además profesionales de las más múltiples disciplinas, de los ámbitos más diversos, medicina, física, docencia, periodismo, y el compromiso unánime de todos quienes estamos en ella es contribuir a la transformación hacia una sociedad más consciente, sana, equilibrada y con un consumo racional para contribuir a la sostenibilidad y el cuidado del planeta y los seres vivos que lo habitamos. Estamos en una serie de entrevistas con protagonistas destacados en este compromiso, cuya misión de vida está relacionada con la consecución de ese mundo mejor que nos merecemos y que ya es en tantos espacios. Y hoy lo hacemos con el doctor Alfonso Medina, director de Chi Positivo, socio fundador de Acoras Coaching and Beyond. Él es doctor en psicología desde el año 87, es Master Certificate Coach, MCC en español por ICF, Success Coach certificado y Certified Trainer por Success Unlimited Network, la escuela prestigiosa de SAN, y miembro del Comité de Ética de ICF España. Bienvenido, Alfonso. Muchas gracias. Un placer estar aquí, Lourdes. Muchas gracias por siempre el placer de conversar contigo, Alfonso. Para la cátedra es importante ese orden sistémico de reconocimiento y gratitud para quienes la han hecho posible, y con ese ánimo hoy hablamos tú y yo del legado de John Collins, mi maestro, tu maestro, maestro de miles de personas en todo el mundo, coach de vida y ejecutivo, ser humano extraordinario y un ejemplo para quienes nos dedicamos a esta profesión, que como dice pues, su libro, ese libro que es un ejemplo para todos, Coaching Energético, ser y hacer con espíritu. ¿Qué contribución dirías, aparte de este libro, que la verdad es que allá por donde lo abras te aporta, ¿no? Aparte de este libro, ¿qué contribución dirías que ha hecho John al mundo del coaching? En cuanto a las contribuciones que ha hecho John, pues en el mundo de la empresa, en un primer periodo, porque él tiene más de 40 años de experiencia en coaching, aunque parezca mentira, y él se dedicaba al desarrollo organizacional y dentro de las empresas, cuando apenas nadie hacía esa tarea, él ya empezó a facilitar en multinacionales a través del concepto del coaching, a través de ese acompañamiento que más que decir a las personas lo que tienen que hacer, es un acompañamiento para que descubran sus mejores formas de hacer. Ese es un primer ejemplo de lo que fue la vida profesional, tal y como yo la conozco de John. Después, sus ganas constantes de aprender, de crecer espiritualmente, de informarse con fuentes verdaderamente sólidas, le llevó a desarrollar su propia idea de coaching. Y ese libro, Coaching Energético, viene a traernos una visión muy valiente y al mismo tiempo muy sintetizadora de corrientes, teorías, modelos, desde el nivel más alto, el nivel espiritual o divino, como él solía decir, hasta el nivel más bajo, el de las entrañas. Y entre medias, con una fundamentación tanto en modelos de la física como en teorías, bueno, muy reconocidas o muy constituidas dentro del mundo científico y dentro del mundo de las ciencias sociales. Así que yo creo que su visión del coaching lo que trae es ese espíritu integrador.
de todos los niveles de la existencia, ¿no? El nivel del ser, pero también el nivel del hacer. Y bueno, yo podría decir, como él ha sido no solo un teórico del coaching, sino un profesional constante y en constante evolución, pues claro, son muchas las cosas y en muchos de nosotros donde se ve esa gran contribución y ese gran legado que nos ha dejado. Sobre todo siendo coherente, es una palabra que a él le gustaba mucho, ser coherente. Y, como dicen en inglés, walk the talk, o talk the walk, sí, walk the talk. Hacía lo que decía, lo que pensaba. Y en ese sentido ha sido un modelo para todos, porque lo que muestra su coaching es eso, la integridad, la honestidad, la autenticidad, el hacer el coaching desde las energías más básicas. Y él sabía que cuando se es coherente en todos los niveles de existencia, transmitimos una energía distinta, tenemos una presencia distinta. Y esto es probablemente el mayor legado y lo que todo el mundo le hemos reconocido. Esa capacidad de ser y estar en cada momento. Y muchísimas cosas más, pero yo Sí, sí. estaría días enteros hablando del Cuando legado llegamos a de este... lo que ha dejado como manera de hacer coaching. Y como líder, ¿verdad? Como líder auténtico, que es como todo el mundo quiere, ay, yo quiero ser un líder auténtico. Claro, no puedes ser un líder auténtico si no te desprendes de cosas, si no trabajas desde esa humildad, desde esa puesta al servicio. Y eso es lo que da esa presencia que quienes conocíamos a John sabemos que tenía, ¿no? O sea, que no tenía que explicar nada, ¿no? O sea, si buscabas una foto, si buscáramos el diccionario de líderes auténticos, él tendría una foto en primera plana, merecido, porque realmente no se demuestra con los hechos, con tu comportamiento y con esa coherencia de la que tú hablabas. Y estaba pensando yo en el título, Ser y hacer con espíritu. Fíjate cómo en este mundo que habitamos estamos como muy en el hacer, ¿verdad? Todo el rato, ¿no? Incluso está hasta mal visto que no hagas. Ahora parece que nos abrimos a espacios meditativos y sabemos de la necesidad de hacer un buen paseo en la naturaleza para recargar y para también nutrirnos, ¿no? Y equilibrarnos, que era algo que, por cierto, practicaba mucho John, ese fundirse con la naturaleza, ¿no? Estar en ella. No sé si tú podrías dar alguna clave para que trabajemos el ser, desde lo que tú conociste con él y también exploraste con él. ¿Cómo trabajamos el ser en este mundo tan enfocado en el hacer? Hay, no soy muy dado a dar recomendaciones, pero si pienso en qué es lo que contestaría John, es simplemente sé tú mismo, sé auténtico. Ahora, ¿cómo trabajaba él su propia esencia, que es lo que se ha convertido en modelo para todos y en muestra de su callado liderazgo? Él estaba en constante aprendizaje, estaba en constante búsqueda de el conocimiento más, a la vez más básico, más sencillo y a la vez más elevado. Él, por ejemplo, pues muchos veranos se iba a la reserva de Lakota a hacer sus actividades y experiencias de autoconocimiento. Allí lo llaman Vision Quest.
y que no sé si sabes que consiste en ir a un espacio bueno, que es desértico, hacer un círculo de piedras y mantenerte allí varios días sin más apoyo, si es que luego, dependiendo del nivel que tienes ya en esto, simplemente con agua. Y dejándote ir a lo que el universo te vaya a traer en ese momento. Este es un ejemplo de cómo él crecía en el autoconocimiento de sí mismo y siempre en relación a lo superior, a lo universal, a lo divino. Después, yo recuerdo que en casa tenía libros, por un lado, de Carl Jung, que es un psicólogo, bueno, muy influyente, creo yo, en el desarrollo de la psicología humanista, que es la perspectiva que él ha manejado dentro del coaching. Pero al mismo tiempo tenía una Biblia y tenía una biblioteca pues muy variada, siempre con una conexión entre todos estos libros, que era probablemente la intención de tener un autoconocimiento profundo del espíritu y del ser con espíritu. Creo que esa era la clave para él, el estar muy alineado por decirlo así, con los grandes poderes y también con los elementos más básicos de su existencia diaria. Lo que comentas habla también de la disciplina que es tan necesaria para el liderazgo y para evolucionar, ¿verdad? Ese espacio de quedarte privado e incluso estar ayunando, solo bebiendo agua. Y también en John, hasta el final, incluso cuando ya dejó de estar en activo como profesional del coaching, siguió estando al servicio de la comunidad. También esa apertura que sin duda estaba muy conectada con lo que él era como ser humano, yo creo que forma parte muy destacada de lo que recordamos de él, ¿no? Desde en la iglesia en la que él estaba hasta luego en la residencia donde estuvo hasta sus últimos días, como él en esos espacios en los que hablábamos con él decía, bueno, me tengo que ir, ahora tengo que compartir con mis compañeros. Entonces, cómo eso también nos ayuda a ir cubriendo etapas, ¿no?, en nuestra vida hasta ese momento en el que pues, tendremos que dejar este mundo material, ¿no? Y algo que se me había olvidado comentar, que yo creo que para él tenía muchísima influencia y que le mantenía con esa vitalidad, es la vertiente deportista. Él entendía que llegar a la esencia requería un equilibrio entre mente y cuerpo. Y como deportista, pues fue algo espectacular, porque ha sido campeón en Estados Unidos de prácticamente todas las categorías de senior. Yo, cuando vino a recogerme al aeropuerto, venía de haberse atravesado el lago de Chesapeake, que tiene, me parece que 6 kilómetros, y iba tan fresco. Y en los campeonatos de natación, que siempre me decía, pues esta vez solo me he traído 3 medallas. Solo he mejorado 1 segundo los 200 mariposa, que con 75 años a mí me parece una cosa, en fin, para muy pocos y elegidos. Él daba mucha importancia a sus horas de natación casi diaria, y a cuidar el cuerpo desde un punto de vista físico también.
Esto estaría relacionado también con esas 4 inteligencias, ¿no? La corporal, la lingüística, la La emocional emocional. y la espiritual. Y luego esa conciencia energética que hace que también, pues lo que estabas comentando al principio, ¿no? Podamos desarrollarnos e incluso en las sesiones de coaching, algo que él decía y lo comenta ampliamente en este libro, el espíritu también está ahí. O sea, en un momento Claro. dado es como un ingrediente más en esa relación que se crea entre coach y coachee. Efectivamente, él creía precisamente porque tenía una buena formación en lo que son los sistemas dinámicos en física, sabía muy bien que cualquier interacción entre dos humanos produce un sistema que tiene su propia energía. Y entonces era muy consciente de cómo su presencia podía facilitar que se creara una relación mágica y, como él decía, divina, desde la cual la otra persona se desarrolla de una manera mucho más intuitiva, mucho más auténtica, mucho más coherente con su esencia. Y, Y- ¿perdón? No, Ah, vale. Estaba pensando que ahora mismo pues, nos escuchará personas que están ya metidas en este mundo del coaching, que ya están desarrollando equipos ejecutivos, haciendo life coaching, y también personas que están diciendo, bueno, pues me interesa este espacio, ¿no? De acompañar a seres humanos a que logren sus objetivos. Eh, ¿Qué tipo de persona crees que se puede sentir llamada a hacer un coaching energético? Que al fin y al cabo es un coaching diferente, ¿no? Podemos hacer muchos tipos de sí. coaching, incluso hay gente que lo mismo está muy enfocada en el mundo de la empresa y dice, madre mía, ¿y cómo yo hago un coaching energético en el mundo de la empresa? ¿Qué le dirías? Bueno, que ya lo hacía él y con bastante éxito. Y que en el fondo, aunque el término es complicado y toda la base teórica del coaching se está construyendo en estos momentos, los principios del coaching energético son principios muy sencillos, muy esenciales, que dependen del nivel en el que tú estés como persona delante de tu interlocutor. Yo creo que el coaching de John era en sí mismo sencillo. Era entregarse a construir una relación donde lo mejor de nuestra energía aparece y se ve retroalimentado por la actitud del coach. Y eso es más actitud que, por supuesto, nivel competencial se da por entendido. Pero lo que hace distinto este coaching energético es la actitud con la que los coaches intentamos estar delante de nuestros clientes, de nuestros interlocutores o de nuestros equipos. Y eso, aunque parece difícil, es fácil. Nosotros solíamos decir a nuestros alumnos, el coaching parece difícil y sin embargo es muy fácil. Escuchar, estar y reaccionar, responder con preguntas, con observaciones a lo que nuestros clientes están demandando. Fíjate cómo de las cosas que más cuesta también en esta vida en la que vamos siempre con tanta prisa y estamos tan en mente, ¿no? Cuesta mucho, sobre todo yo lo veo con mis alumnos, la escucha. Y muchas veces, yo lo comparo a veces con conducir, ¿verdad? Bueno, en Estados Unidos tienen más automáticos y aquí ya vamos teniendo con los híbridos, pero
Es como cuando empiezas a conducir, ¿no? Que estás tan pendiente del coche, ay, que me ha rascado la marcha, que no disfrutas del tráfico, ¿no? No estás viendo a ese que se va a meter y no ha señalizado. Y la escucha es fundamental, porque al principio lo que se observa es que están tan preocupados haciendo las preguntas que se han preparado que realmente no están escuchando para hacerle las preguntas que necesita ese coachí o esa coachí, ¿verdad? Y a este nivel, la enseñanza también del coaching energético que defendía John y que dejó reflejado en este libro en el que escribió con Lea Harper, que no la hemos citado, a Lea, es un poco el fluir, ¿verdad? El olvidarte de ti mismo, ¿no? El estar tan fluyendo en lo que está ocurriendo y en eso que está surgiendo entre mágico, has dicho tú, que podamos olvidarnos, o sea, podamos hacer con las preguntas, ¡plum!, tirarlas y estar realmente en esa relación y acompañando con todo lo que somos, con todas esas herramientas que tenemos y que cuando fluyes realmente van surgiendo de manera natural. Tú sabes qué darle a ese coachí, ¿verdad, Alfonso? Cuando estás en esa relación de esta manera. Sí, él tenía una palabra que es surrender, rendirse. Rendirse a la situación, rendirse al talento de tu cliente. Y eso implícitamente llevaba a lo que tú comentabas, un olvidarse de su propio ego. Efectivamente, va muy unido el rendirse, que se puede interpretar como, en fin, como algo políticamente incorrecto, pero a lo que se refiere yo creo que lo entendemos todos, que es dejar de un lado todo lo que construye tu ego y estar simplemente en presencia pura. Decía un militar español, rendirse no existe, existe dar la vuelta y avanzar hacia adelante. Fíjate qué manera también de verlo, porque muchas veces tenemos una encrucijada como coaches y está bloqueado el tema y bueno, pues también rendirse va de eso, de no seguir por ahí, donde lo mismo quizá por ego o porque, no sé, nuestro mapa o nuestro ruido mental nos dice, es que tengo que... Y no, hay que dejar, no hay que seguir por ahí, hay que dar la vuelta y seguir avanzando hacia otro lado, ¿no? Incluso abandonar la necesidad de control, porque eso seguramente es lo que nos impide estar en auténtica presencia y nos facilita el fluir. Es tener la confianza de que primero no necesitas tener el control y tener la confianza en el talento y la esencia de tu interlocutor. Fíjate cómo este libro, la verdad es que es un libro de cabecera, porque yo creo que durante un tiempo le tuve, ahora le he cambiado, lo confieso. Irme a la cama por la noche y simplemente permitía que al azar se me Abrir sugiriera una... algo. Sí, o sea, a mí me ha gustado este libro siempre manejarlo así. Es verdad que a veces para trabajar lo he utilizado de otra manera, pero en esos momentos en los que era libro de cabecera me gustaba así. Y una cosa hermosa que reunieron John y Lea en este trabajo fue reunir frases muy significativas de grandes maestros de la humanidad. Y ahora estaba viendo en un capítulo que habla de asociarse, fíjate, el proceso de asociarse con el coach, dice, y empieza con una frase de Séneca que dice, ningún hombre que se mire solo a sí mismo o que lo convierte todo a su propio beneficio puede ser feliz. Debes vivir para otros si quieres vivir para ti. Y esta frase de Séneca me recuerda muchísimo a John. Sí, absolutamente, Es vamos. John. Él se reconocía a sí mismo en su actitud de servicio a los demás, que es otra de las expresiones que él utilizaba mucho, estar al servicio de los demás. Él sabía que cuando estaba ahí
estaba haciendo algo más importante. Porque él tenía suficiente con ser como era, sin grandes pretensiones, ni materiales, ni salvo espirituales, y con ese amor y ese sentido de entrega, que es lo que luego daba sentido a su propia existencia. Estar para los demás, bueno, amar a los demás a través de amar la humanidad y la condición de humano. Por eso también le gustaba mucho Carl Jung, porque es la expresión quizá más formal del sentido humanista y del sentido colectivo. Para él, lo que daba sentido a su existencia era formar parte de un todo, de una comunidad, en fin, de los distintos entornos y contextos en los que él se desenvolvía. Fíjate como cuando muchas de las cosas que comentas de John a mí me llevan a mindfulness, a esa mente de aprendiz, a ese soltar, a ese no juzgar, sino entender, y a esa humildad. Y ahora estaba recordando cómo realmente, claro, es que él predicaba con el ejemplo hasta las últimas consecuencias. Y, por ejemplo, era una persona que viajaba muy ligero de equipaje. ¿Te acuerdas cuando venía a España? No necesitaba mucho más. Y lo que traía era esa actitud de la que también has hablado, ¿no? De a ver qué me encuentro. Y todo le sorprendía y le maravillaba, como un niño pequeño, ¿no? Descubriendo cosas. Sí, ya te conté la otra vez que había una actitud constante de aprendizaje, de curiosidad, de descubrimiento, que son actitudes que no, en fin, que un coach excelente debe cultivar. Pero es que él en su existencia coherente, en su vida era así. Y a pesar de que cuidaba mucho su cuerpo y que tenía hábitos muy saludables, él, pues yo recuerdo cuántas veces, como yo no tengo esos hábitos tan saludables, en vez de procurar aleccionarme o convencerme, él venía a descubrir qué hay detrás de tomar un orujo o un whisky y qué hay detrás de comer un cochinillo. Por supuesto, siempre con esa intención de saber, de descubrir cómo lo está viviendo el otro. ¿Qué sentido tiene esto? ¿Y qué me puede traer? Él en sus visitas siempre se sorprendía un poco por eso, porque parecía que rompía los estereotipos de una vida saludable, y sin embargo él entendía que detrás de eso había una actitud de vida, una filosofía de vida que también fue incorporando dentro de, en fin, dentro de su día a día. Has hablado de esencia, de presencia, y bueno, tú y yo que hemos perdido a personas importantes en nuestra vida, John ha sido el último de ellos. Yo creo que, fíjate, entender la muerte, parte de lo que resulta, al menos para mí, y así lo comparto como algo personal, parte de lo que es más difícil de llevar es el que no está esa presencia,
esa llamada de teléfono, ese abrazo cuando estás junto a esa persona, ¿no? Pero tú que sé que manteníais muchas conversaciones telefónicas por la distancia, ¿no? Aparte de los momentos en los que sí os veis en presencial, ¿cómo sientes ahora la presencia de John o realmente echas en falta ese espacio que teníais juntos? Ahora me doy cuenta cuando hablo con mis colegas, especialmente de la escuela SAN, me doy cuenta de que está ahí y entre nosotros lo comentamos. Su legado está en nosotros y al haber sido un modelo, un ejemplo, para mí personalmente, pues lo tengo casi más presente que antes. Porque antes decía, bueno, la próxima semana hablaremos o en sus últimos meses pues ya había aprendido a hablar por FaceTime y entonces me hacía una llamada a cualquier hora del día o de la noche. Y ahora que no tenemos esas llamadas me doy cuenta mucho más de lo que hay no solo dentro de mí, sino dentro de muchos de nosotros y por tanto considero que bueno, simplemente se ha ido a un lugar más cómodo que seguramente le corresponde mejor que esos últimos días en los que ya ni podía pasear, ni podía hacer cualquier actividad física que a él le daba tanta vitalidad, ni podía conversar con los compañeros de la residencia, etc. Así que para mí, desde luego, está y además está en mis protocolos diarios de meditación y sé que va a seguir siendo un referente que me va a permitir, pues eso, tomar decisiones mucho más ejemplares. ¿Qué epitafio crees que él hubiera elegido? Caramba. Yo creo que el subtítulo del libro. Sí. Aquí yace un hombre que fue e hizo con espíritu. ¿Sería? Yo creo que lo hubiera dicho así. No hubiera incluido eso de aquí yace o aquí yace un hombre. Solo hubiera dicho eso. Do and be with spirit. Mira, para terminar, que quería que estuviéramos y no robarte mucho tiempo, que estamos ocupados los dos, pero tú más que yo. Me quedo con una frase, porque también en este libro, en este legado escrito del pensamiento, del ser y el hacer de John, que es coaching energético, sería hacer con espíritu, pues están todas estas reflexiones que nos ayudan en nuestro propio camino. El propósito es una parte fundamental de nuestro camino como personas y hacia nuestra trascendencia, ¿no? Y en la página 283 habla de propósito y significado y dice, demasiadas personas caminan por ahí con una vida sin sentido. Parecen estar medio dormidas hasta cuando están ocupadas haciendo cosas que parecieran ser importantes. Esto es porque están persiguiendo cosas equivocadas. La forma de tener sentido en la vida es dedicándose a amar a los demás, dedicándose a la comunidad y al entorno y dedicándose a algo que te dé propósito y significado. Este es un texto de martes con mi hijo profesor, de Mitch Albom, y está recogido para introducir la importancia del propósito y del significado, que sin duda cuando pensamos en John
sabemos que vivió con ambas cosas muy activadas, ¿verdad? Creo que nada se puede añadir mejor que ese cierre. Alfonso Medina, muchísimas gracias por esta conversación, por este recuerdo a John Collins y bueno, seguro que crearemos otro espacio para poder seguir conversando. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Lourdes, Gracias. y a John. Y a John siempre.